Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia Dios. de Fe Sin Límites. Fe sin límites. Fe sin límites. Algún día lo haremos Sí, bien. eso es lo que quería decir. Así es. Algún día será que lo haremos Faltamos bien. mucho. No, yo vengo con la mente en las playas y eso. Hoy no He vuelto. escucharon hoy que empezó el programa con cohetes, con Sí. gran música y Necesito todo. que haya pólvora ahí. Ajá. Sí, por fin Sí. fin llegó el pastor. La pastora está muy cansada de la luna de miel. Una tormenta natural me trajo hasta acá. Un viento recio me trajo hasta acá. Amén, amén. Y la pastora se quedó desempacando. Ella sí. Ay, eso pasa. El viaje fue muy agotador. A mí tanto café me da energías. Por eso estoy por acá. ¿Verdad? Sí, por eso es que hace 8 días, no sé si escuchaste el programa y si le pusimos el abandono. El abandono. ¿Verdad? El, ¿Sí? el abandono, amor. Ay, el no me abandono. acuerdo. Sí. Sí, porque Que todo el alguien mundo los nos abandonó. abandonó. Tanto tiempo fue que ya ni me acuerdo. Sí, ¿verdad? Tanto la abandono. Sí. Se ha sentido así, Abandonado. abandonado. Pero bueno. Por eso volví. Cuando escuché el programa yo dije cancelo todas mis vacaciones y vuelvo. Ay, Así es, sí. pastor. Voy Las de todo a el año. acortar el viaje. Voy a recortarla. Ay, sí, cómo no. Por culpa de ustedes se dañó todo. Ay, sí, cómo no. Es que escuchó el otro programa él allá. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Por Y amor a entonces, nosotros. Sí, Sí. entonces dijo, no, yo voy. Es que estaba escuchando Como el otra... buen pastor. Estaba escuchando otra emisora y me acordé que tenía que escuchar esta emisora. Ay, no. Así es. ¿Cómo está, hermana María? Muy bien, gracias a Dios. Como el hermano Arlinson. Muy bien. Ahorita está con un donor. Le enviamos No un puedo saludo, saludar. Sí, pobrecito. pero le enviamos Así un es. saludo. Le enviamos de un muela saludo muy literal. especial. Así como si él estuviera acá le hablaría. Hola, hermano, hermano, un saludo muy especial. Ay, no. Qué malo. Lo bueno es que es su pastor el que Eso- está haciendo eso, ¿eh? Sí, Es- pastor. Es un buen papá. Todo papá se ríe de sus hijos cuando pasan por un dolor así. No, a Pierre. Así somos los papás. Si tú eres papá y lo has hecho, Es te de identificas amor. conmigo. Así es. Es sonrisas Pero de les amor. envía muchos saludos. Muchas gracias, buen hermano Arlinson. Que Dios lo bendiga. Sí. Que se recupere pronto. Pronto, muy Amén. pronto. Porque Porque nos costó mucho grabar, sacar verbo para este Sí, tema. hermano. No faltes más. Nunca más. No aprenda eso de su No pastor. nos abandone Sí. como Yo estuve- otros. No aprenda eso de nosotros. Y yo nada más acá en el fondo orando por usted, hermano. Así que Así es. Sí, hermano, que Que se Dios le lo quite sane pronto. ese dolor, hermano. Sí, es que hoy él no habló. No le tocó parte Es que en está esta... ¿Cómo que consentido. no? Yo estaba aquí. Hoy no se portó bueno, es que juicioso. Yo era el que él es el cuenta. técnico Sí, siempre. yo digo sí, 4, sí. 3, El 2, 1. ingeniero. Sí, yo cuento por ustedes. Sí. Claro que sí. Si no fuese así, creo que nosotros ¿Cómo van a no saber nos dónde entrar? podríamos Ah, desenvolver. Ujú, sí. Es cierto. Y no sonaría bien el Sí, programa. hermano, muchas Ah, gracias. Muy bien. ¿ven? Necesita Bueno. ayudante, hermano, para yo ayudarle. La próxima semana vengo y no hablo, dice. Yo vengo y le conecto los cables, hermano. Sí. Y yo nada más cuento 4, 3, 2, 1. Eso y que grabe la Sí. hermana María sola. Oye, iba a decir que yo les tenía el micrófono. Bueno, Ay. pues vamos a empezar este programa que hoy hemos pues titulado ¿cómo le El mundo y los falsos maestros. el mundo y o los profetas. falsos Sí. maestros O ejemplos a profetas. seguir. Amén, así es. Así Porque es. estamos rodeados de falsos maestros, de falsas doctrinas y de falsos ejemplos que hoy en día desafortunadamente por el hecho de autonombrarse algunos o de usar una red social y decir que están hablando en el nombre de Dios, otras personas lo siguen y cometen el grave error de no entrar a la escritura, a la palabra de Dios y bueno, están siguiendo personas que no llevan una buena doctrina, una sana doctrina y terminan, como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Así es. Sí. Y dicen verdades a medias y sabemos que una verdad a media no es una verdad. Es una Es mentira. mentira. Es una una media mentira. verdad. Media. Es una verdad mentira. medio contada. O medio No, mentira. y aparte también aquellos que abusan, ¿no? Así es. Que desafortunadamente abusan de, yo no sé si puedo llamar de la bendición de Dios, del favor de Dios, De la gracia. de la gracia de Dios Así y es. abusan, y no nada más abusan la palabra de Dios, sino que también abusan
de las personas. Así es. Abusan de las personas y pues eso no está bien. Así es que tengan mucho cuidado porque hay gente por allá que sí es muy abusiva. Yo veía el otro día, no sé si sea cierto o no, pero yo creo que sí, que había un pastor que estaba diciendo que firmaran los papeles del terreno, que Dios les estaba pidiendo que entregaran sus tierras y esas cosas, y yo decía, ay no, Dios nunca. Para empezar, cuando Dios dice algo así, te lo tiene que decir a ti directamente. Así es. Y si es así, pues yo creo que entonces sí puedes saber de que Dios te lo ha dicho, pero te lo tiene que decir a ti primero. Pero porque venga alguien que, como dijo el pastor, no se autonombran y, oh, Dios me dijo que me dieras esto, pues no, tampoco así. Entonces, Sí, porque pues esas personas tenemos que tener cuidado. Porque debe haber una confirmación en lo que se está diciendo. Como dice mi hermana, no es solo lo que diga una persona de parte de Dios, porque la persona debe tener esa confirmación de parte de Dios para que no sea solo presión del hombre que quiere un bien común, un bien personal. Y hay que tener mucho cuidado con esto, que no sea el hombre buscando su propio beneficio, porque recuerden que a veces usan ese término, como dice mi hermana, para hablar de la primera iglesia que hablamos en Hechos de los Apóstoles, donde la gente vendía sus heredades y se las entregaba a los apóstoles para que el reino creciera, y gracias a eso, pues hoy en día somos lo que somos gracias a ellos, a todas las personas que entregaron muchas cosas para que el reino de Dios se extendiera. Pero tengan cuidado, porque ahí mismo están los ejemplos en la Biblia donde Dios mismo ponía eso en el corazón de las personas, no que alguien incite a la persona a que lo haga. Así es. Así es. Nosotros nunca debemos buscar un beneficio propio o pensar que alguien que nos pueda pedir algo así, tal vez sea por que nosotros no tengamos ese compromiso, o que nos diga que si lo debemos hacer así es porque la fidelidad se la debemos guardar a Dios. O sea, no. Nada de esas cosas son ciertas, y la verdad siempre la podemos descubrir es en la palabra de Dios. Muchas personas pueden abusar de esto por, como lo dijo usted, pastor, un beneficio propio. Y realmente nosotros solo podemos descubrir esas verdades cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, y no permitir que el mundo nos traiga con sus mentiras y sus engaños, y mucho menos que nosotros tomemos eso como un ejemplo a seguir. Así es. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este podcast este día, con este Amén, tema, y así que es. sea de Amén. bendición para todos, así es. como lo ha sido para nosotros. Amén. Amén. Amén, bendiciones. Claro que sí, hermana. Y como cada día la palabra del Señor siempre nos trae bendición, transformación, sanidad, amor, salvación y gozo. Hola, yo soy María, y bueno, la palabra que Dios trae para nosotros es muy importante el día de hoy. Gracias, hermana, por la introducción. Sí, el título de hoy se trata de El mundo y los falsos maestros. Bueno, y quiero que vayamos al libro de Juan, primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios nos dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Bueno, y realmente puede surgir la pregunta: ¿cómo el Señor vivió en el mundo en su paso? Cuando no conocemos de la palabra de Dios antes, podemos sacar diferentes conclusiones. Pero cuando vamos a la palabra, el Señor nos dice que Él vino a este mundo lleno de amor, compasión, obediencia a Dios, enseñó sobre el arrepentimiento y el perdón, fue un buen maestro, enseñó a amar al prójimo, vivió una vida sin pecado. Y podemos resaltar muchas virtudes que el Señor vivió cuando Él estuvo en su paso. Pero también puedo decir que antes de entender y comprender esta palabra, podemos tener diferentes puntos de vista y tal vez cometer diferentes errores, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y quiero resaltar que la fe cristiana siempre ha sido amenazada por Satanás. Si nos vamos al día de hoy, podemos poner muchos ejemplos. ¿Cuántos cristianos enseñando la palabra de Dios, el evangelismo, han perdido su vida por llevar una palabra de salvación? Entonces, cuando yo digo que siempre se ha visto amenazada, es porque realmente Satanás nunca va a estar a gusto de que muchas personas escuchen la palabra de Dios que nos lleva a una salvación. Entonces, de esta forma yo puedo decir que ha sido a través de persecuciones, de diferentes doctrinas. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito siempre va a ser
que nosotros como cristianos o como personas que respetemos la palabra de Dios, tengamos un contexto diferente de lo que Dios anhela y desea en nuestra vida. Y esto es lo que Satanás desea, que nosotros no creamos en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Dios trae para nosotros. Por eso cuando digo que existen diferentes doctrinas muy erradas del propósito de Dios en la vida de cada cristiano. Y esto crea una división en la intimidad o en la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Por eso es muy importante que antes de escuchar cualquier doctrina o cualquier palabra que ponga en duda o que usted sienta que no está de acuerdo a lo que Dios dijo a su paso del Señor en el mundo, bueno, es bueno tener ese pensamiento de duda, porque la duda me hace llevar a descubrir la verdad que Dios nos enseña. Y uno de los mayores obstáculos para esta relación o que nos divida es el error. En la palabra de Dios no hay error, no hay mentira, no hay engaño. Pero algo que nosotros tenemos a favor como creyentes es que Dios dejó para nosotros el Espíritu Santo. Y algo muy importante que lo puede librar del engaño y de la mentira es que Dios dejó su palabra para que nosotros no seamos propensos a caer en un error doctrinal. ¿Cuál es ese error? La negación del Padre y la negación del Hijo. Eso lleva a un desorden. Si nosotros no comprendemos esta parte donde Dios dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tal vez en diferentes doctrinas nos enseñen solo Padre, solo Hijo, solo Espíritu Santo, y no es así. Por eso Dios nos deja su palabra para que nosotros seamos guiados a través de ella y no creamos en las mentiras que diferentes maestros, falsos profetas, diferentes personas quieran traer a nuestra vida. Siempre que haya una duda, podemos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice la verdad. Y también nos trae algo muy importante que es la salvación. Y todas nuestras dudas, preguntas, la podemos encontrar en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nos instruyamos en ella para que nosotros no creamos en las mentiras que pueden traer a nuestra fe con Dios, a nuestra intimidad con Dios. La palabra de Dios siempre nos va a traer gozo, alegría y algo muy diferente a lo que el mundo nos puede ofrecer. Ser leal a Dios es una de las cosas que se nos pide desde el principio de los tiempos. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento siempre se nos pedía, o al pueblo de Israel más bien se le pedía que tuviera fe y que creyera en Dios, que fuera fiel a Dios, que siguiera todo lo que Dios les había dicho y iban a ser bendecidos, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta también que hubo cosas que ellos no obedecieron, que ellos no hicieron y que se dejaron llevar precisamente por lo que su pensamiento les guiaba o también por lo que otros les guiaban a hacer. Entonces podemos ver en Primera de Juan 2 del 15 al 17 que nos dice: no amen este mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Juan? Juan está exponiendo con tal pensamiento la idea entre escoger a Cristo sobre cualquier otra cosa cultural, sobre cualquier otra cosa que existiera que entre en conflicto con las demandas del Señor. Cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios nos está pidiendo, esas cosas no provienen realmente de Dios, más bien no provienen para nada por parte de Dios. El judaísmo, sin embargo, enseñaba que el mundo estaba pasando en su fusión imponente, pero que la palabra de Dios nunca iba a caducar, nunca caducaría en sus funciones. Con esto Juan comunica morir por un ideal de aceptar la vida que el mundo ofrece, haciendo énfasis en esa importancia precisamente de amar a Cristo sobre todo.
En tal tiempo o en esa época había una idea sobre un sumo sacerdote gobernante, el cual oprimiría al pueblo con sus seguidores. Por ello, el término anticristos, para dar a entender sobre los falsos profetas y su carácter contrario al de Cristo. Cuando estamos hablando del sumo sacerdote, recordemos nosotros que el sumo sacerdote era aquel que tenía entrada al lugar santísimo, precisamente porque se suponía que era una persona que no tenía ninguna, ¿cómo podemos decir? Ningún pecado o ninguna corrupción en él, y era el único que podía entrar ahí, ¿verdad? Pero realmente nosotros sabemos que nuestro sumo sacerdote es Cristo, porque Él es el único que pudo venir aquí para entregarse en sacrificio vivo para el perdón de los pecados de usted y los míos. Entonces, no hay nadie más. Cuando nosotros encontramos un evangelio o alguien que nos está hablando claramente de esas cosas y que acepta las cosas así, estamos hablando de una doctrina sana. Cuando se reconoce que Jesús es aquel Cordero inmolado sin mancha que se entregó en sacrificio por nosotros, podemos hablar de una doctrina sana, de un evangelio sano. Cuando estamos hablando de un Dios trino, cuando estamos creyendo en un Padre, en un Hijo y Espíritu Santo, nosotros estamos hablando de la Trinidad, de un Dios trino. Estamos entonces escuchando que es una palabra sana. Muchas personas a veces les cuesta entender este mensaje, y realmente el poder entender cómo puede ser un Dios trino, cómo puede existir eso. Déjeme decirle que cuando nosotros no entendemos eso, cuando nosotros queremos buscar más y hacernos un poco, incluso hasta veces superior al entendimiento de Dios, nos vamos a quedar cortos. Nuestra mente y nuestro entendimiento es tan finito comparado al de nuestro Dios, que es infinito. Nosotros a veces nos vamos a quedar sorprendidos con las cosas que nuestro Señor hace, pero Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. No hay nadie como Él. La palabra no lo dice, no hay nadie que se le compare. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando que hay personas que nos vienen a decir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos dice, estamos delante de personas que están mal enseñando el evangelio, están mal enseñando la palabra de Dios. No es una enseñanza sana. Y precisamente para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo es que esto funciona, o cómo es que nos podemos dar cuenta de que es una falsa doctrina, nosotros tenemos lo mismo que siempre les hemos dicho aquí, es escudriñar las Escrituras, es leer la palabra de Dios, es poder entender la palabra de Dios, es pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude a través de su Espíritu Santo, que nos revele lo que Él está queriendo decir en su palabra. Cuando Jesús fue crucificado, Él incluso decía, les conviene que yo me vaya. Jesucristo nos dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga, para que el Espíritu venga, y ustedes no van a estar solos. Y realmente no estamos solos, porque el Espíritu Santo es el que no nos redarguye de pecado, es el que nos ayuda, es el que nos guía, es nuestra guía. Aquí Él es nuestra guía. Entonces, cuando usted lee las Escrituras y descubre cosas que Dios nos está hablando diariamente, y cosas que son sanas porque su palabra es la verdad, entonces nos vamos a dar cuenta, o va a ser más fácil poder identificar a esos falsos maestros, a esas falsas doctrinas. Mire, nos dice en Mateo 7 del 15 al 16, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
Fíjese cómo Jesús nos está enseñando aquí. La apariencia nos puede engañar, pero las acciones son las que nos van a revelar la verdad. Dicen que cuando aquellos que se sienten o que se dicen ser profetas, si dan una palabra y no se cumple, son mentirosos, y entonces no es por parte de Dios. Falsos profetas, falsos maestros, existen muchos, hay demasiados, y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos permitiendo que escuchemos, y lo otro, que se nos esté impartiendo también. Es por eso importante que nosotros podamos conocer la palabra y dejar que Dios hable a nuestra vida. Dice que aunque un profeta, en Deuteronomio 13 del 1 al 3, aunque un profeta haga señales o milagros, si invita a seguir a otros dioses, no debe ser escuchado. Dios permite estas pruebas para ver si lo amamos de verdad. Jeremías 14:15 nos dice: Dios declara juicio sobre los que profetizan en su nombre sin haber sido enviados. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de todas estas cosas, porque hay muchos falsos maestros allá afuera. Hay personas que no están enseñando un evangelio sano, y nosotros esperamos muchas veces cuando asistimos a una iglesia, cuando nos estamos congregando. Si usted es de las personas que se conforma con lo que le digan nada más desde el altar, déjeme decirle que esta es la hora de que usted empiece a escudriñar las escrituras, de que usted empiece a leer para conocer más a ese Dios maravilloso, a ese Dios lleno de gracia y de bondad, y no se deje engañar por esos falsos maestros. A nosotros nos da mucho gusto saber cuando llegan personas a la iglesia y se acercan y quieren saber y quieren conocer más, y están pendientes de cuando tenemos, por ejemplo, un estudio bíblico o un tiempo de oración, o incluso están pendientes de escuchar programas o programas de radio, o incluso hasta los podcasts que llegan a escuchar. También tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando, porque no todo, aunque mencione que es palabra de Dios, no todo es bien enseñado. Entonces nosotros tenemos que tener muy, muy bien abiertos nuestros oídos espirituales para saber qué es lo que estamos escuchando. Y nosotros tenemos que desarrollar todo eso únicamente con la relación que nosotros tenemos en intimidad con Dios y leyendo las escrituras. Así es, mi hermana. Es algo muy importante tener intimidad con Dios, saber que las escrituras es un libro que nos lleva a estar conectados con Dios diariamente. Sé que hay personas que pueden hablar de que la Biblia es un libro histórico que narra historias del pasado, pero lo más importante que tienes que saber hoy es que la palabra de Dios nos conecta día a día con el Señor. Es un libro que te habla hoy, no te habla de algo del pasado. Tal vez tienen narraciones y acontecimientos de que pasaron hace mucho más de 2000 años, pero nada de lo que quedó atrás o nada de lo que fue escrito atrás quedó en el pasado. Todo lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Y ahora, escuchando lo que dice mi hermana Norma, mi hermana María, quiero hablar sobre unas preguntas o salir de pronto de unas dudas que pueden surgir en nuestra cabeza cuando estamos hablando de la palabra de Dios, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las personas que vienen con falsas doctrinas, porque hoy en día es fácil caer en este juego cuando en todas las redes sociales encontramos personas que hablan abiertamente de el Dios que ellos siguen o al Dios que ellos sirven, pero cuando escuchamos un poco más de lo que estas personas hablan, no están hablando del Dios de las Escrituras, no están hablando de Jesús, el Hijo de Dios, no están hablando del Espíritu Santo como lo habla la palabra de Dios. Por eso es importante que siempre estemos conectados adecuadamente a la palabra de Dios. Tú tienes una Biblia en tus manos. Si alguien, mi hermana Norma decía ahora, no permitas que creas todo lo que un predicador le está diciendo.
yo como pastor puedo decir, tal vez Dios no quiera, Dios me guarde, decir algo que no esté en el contexto bíblico, y las personas que están en la iglesia deben saber de que deben estar estudiando la palabra de Dios. Tienen que ser lectoras de la palabra de Dios, porque tienen que revisar si lo que se habla en la iglesia y si lo que se habla en el altar es de verdad palabra de Dios. Eso es el reto más grande y el hermoso regalo que Dios nos da a nosotros como predicadores, de que tenemos la responsabilidad de que todos los días estudiemos la palabra de Dios, de que todos los días nos conectemos con la presencia de Dios, para que el Señor nos enseñe todo cómo es leer la palabra de Dios, cómo es entrar en la esencia de la palabra de Dios. Bueno, y escuchando todo eso surgen preguntas como cómo preservar nuestra comunión con Dios y no ser afectados por las falsedades doctrinales que vemos hoy en día en todo lugar. Como decía hace un rato, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en diferentes lugares de congregación, iglesias. Y como primer lugar, debemos estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos encontrar claramente el carácter de Dios, encontrar las palabras exactas que son, y ver que el ejemplo de Cristo siempre nos lleva al arrepentimiento, hacia un camino de santidad, creyendo lo que la Biblia dice como verdad divina. Así nosotros encontraremos de que no hay otra verdad afuera, no hay una verdad científica, no hay una verdad ética por encima de la verdad divina que es la palabra de Dios. Como segundo lugar, repudiando de forma plena todo aquello que lleve a la exaltación propia sobre el mandamiento divino. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado y todo esto que estamos hablando? No quiero que pienses que es en ánimo de juzgar a otra persona, pero sí la intención de nosotros es de que tengas cuidado, que seas observador, escuchador de verdad en todos los sentidos cuando alguien está hablando del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, esto no es para exaltarnos a nosotros mismos, es para exaltar el nombre de Jesucristo, para mostrar el poder de Él aquí en la tierra, reconociendo los malos deseos de la naturaleza humana, cuidando lo que vemos, oímos y hacemos. El cuerpo físico es el medio de conexión de lo externo con lo interno, no confiando en los propios recursos naturales, nuestra fuerza propia, los cuales nos llevan a quebrantar y despreciar la ley de Dios y los derechos humanos. Porque nuestro pensamiento, la misma palabra de Dios lo dice, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Nuestras acciones nunca van a ser como las acciones de Dios en nuestra vida. Así que cuídate de las personas que solamente te van a hablar de cómo son ellos y que cuando predican y hablan del Evangelio quieren exaltar su propia vida, sus propios conocimientos, sus propios estudios, sus propias adquisiciones que tienen por gracia de lo que llevan en el Evangelio del Señor. Así que el Señor nos cuide, que el Señor nos guarde, porque de verdad estamos rodeados de mucha falsa doctrina. Pero como una frase que me gusta mucho, lo falso no anula lo verdadero. Así que hay un evangelio verdadero que está por encima de todo lo demás. Cree en Jesucristo, cree en el Dios Padre y cree en el Espíritu Santo. Bendiciones. Mis amados hermanos, sabiendo que escuchaste todo este programa, quiero invitarte a que hagas la oración de fe conmigo y que repitas desde tu corazón las siguientes palabras. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una vida nueva contigo, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Si tú escuchaste y repetiste esta oración, quiero darte un gran aplauso desde aquí, porque lo que has hecho haz que el cielo esté en fiesta. Hoy, en este preciso momento, Dios mismo se encuentra feliz de que tú le hayas recibido como su Padre. Te bendigo y te enviamos un hermoso abrazo desde la distancia. Y recuerda que nosotros somos Fe Sin Límites de la Iglesia Dios en las Naciones. Bendiciones. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en Así una es. emisión Amén. más de su programa Fe Sin Límites. Es que me estoy riendo porque el pastor Es que- yo le gané Es que la ¿saben palabra. ¿Saben qué? Estamos felices. Aquí Amén. hasta usted puede escuchar la música que está sonando ahí de fondo. Me tienes Estamos que de cantar fiesta. las mañanitas. Es mi Le voy a cumpleaños, cantar las pastor. mañanitas. Estas son las mañanitas. ¿Qué Amén. No, cantaba son el las rey mañanitas David? para mí. ¿Son las Bueno, sí me mañanitas? gozo, pero A las muchachas Oh, bonitas es- se las cantamos así. Aquí o así. gracias. Sí. Despierta. Ah, no, pero a mí me gusta que Dios te bendiga Ah. y que cumplas Ya se muchos años. colombianizó ya. Sé que estás cumpliendo Cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Para todos los mexicanos, colombianos, ecuatorianos, paraguayos, chilenos, Ah, paraguayos, chilenos, sí, eso, Paraguay, me- vos. argentinos, ecuatorianos, Argentinos. mucho. Los de Bolivia. Así es. Bueno, un gusto haber estado con ustedes después de 15 días de estar lejos de ustedes 15 acá. días, no, no es cierto, pastor, 20. fue un mes. Ay, bendito. Y vuelvo a faltar Fue otro un mes. mes. Y va a faltar otro mes. Y No, voy a pues ya le faltar otro mes. gustó. Ya le gustó. Les amamos Esta mucho, vacación ya. pero las vacaciones estuvieron muy buenas. Amén. Yo sé Sí. que aquí les voy a dejar a mi hijo para que grabe el próximo programa. Tal vez. Muy bien. Lo voy a dejar comprometido. Bien, muy bien. Para que escuchen una voz juvenil. Así es. No es que nosotros seamos viejos, aclaración. Porque el pastor que tienen ustedes es joven. Sí. Está bien. Y por eso me cuesta trabajo decirle pastor. Podría ser mi hijo. Oh my goodness. Oh my goodness, Más no, que uno no tiene tanto. 20 años. Yo con 20 años de pastor, ¿Cuántos no- años tienes? nunca se imaginaba uno No, eso. pastor, 20. 20, no. 21 y 30. medio. ¿Cómo 33. 21? No, no puede ser mi hijo. Yo tengo No, yo no Como hubiera 50. tenido la edad de eso. Cristo y un Bueno, poquito es más. posible, ¿eh? Es posible. Así es Posible. que sosiéguese. No. Ay, no es cierto, pastor. Por eso es que me regaña cada rato la hermana Sí, Norma. yo siempre ya me ando di ahí. cuenta. Pastor, Sí. ya cálmese. Cálmese, compórtese. Por eso es que me quita la taza de café cuando ya me alargo mucho en el programa. Ay, Y No, apaga no, las no, luces. No. No la perdono, hermana, no la perdono. Bueno. Bueno, pues Dios les entonces, bendiga. Dios les bendiga. Amén. Hasta Nos luego, vemos hermana el María. próximo Que programa. sea de bendición este Amén. programa para todos. Chao. Amén, así es. Bye bye.